Bueno, a todos los que se conectaron hoy día, bienvenidos. Estamos muy contentos de empezar este ciclo de arte y cultura que en cierto modo lo pidieron ustedes el año pasado cuando hicimos esa reunión de fin de año, ¿se acuerdan? En que, en que les pedimos su opinión y de qué pensaban que era necesario que hiciéramos más. Y como el año pasado tuvimos muy poquito de arte, nos pidieron un cursito como el que empezamos hoy. Y vamos a empezar con Ricardo Ramírez. Él ya algunos lo conocen porque hizo clases el año pasado. Él es artista realista. Él explicará después, si es necesario, qué significa eso, ¿no? Pero además de ser artista, es una persona muy dedicada al bien común. Tiene un taller donde se forman personas en el verdadero arte. Niños también se forman ahí, tiene una revista, hace programas, streamings de comentarios sobre arte y cultura. Entonces, tiene mucho que decir. Los que lo escucharon el año pasado recordarán que tiene mucho que decir. Así que, sin perder más tiempo, yo los dejo con Ricardo Ramírez. Ricardo, ¿prefieres las preguntas al final o entre medio? Yo creo que para que fluya, porque en realidad es mucha la materia, Mm, podríamos dejarla para el final, para que sea un poquito más rápido y pueda fluir. muy bien. Los que quieran, para no olvidar, si tienen alguna pregunta y no quieren que se les olvide, la dejan anotada ahí en el chat. Y después yo me encargo de ayudarles a buscarla, ¿ya? Aprovecho de saludar sobre todo a los que están lejos. Marcela, alguien, a que está en el norte, la Marcela Ruz. Alguien estaba de Puerto Montt, que saludó al principio, no sé, Rodolfo, pues ahí está Rodolfo. Así que muchos cariños a todos en regiones. Ya, Ricardo, te los dejo, todos tuyos. Bien, muchas gracias por estar aquí y querer que vayamos aprendiendo un poquito de esto. Siempre se va profundizando. Uno estudia, pero siempre va creciendo y, y los comentarios, las opiniones de ustedes también van enriqueciendo a mí y a todos los profesores que vayan a estar. Siempre eso es muy, muy bueno. Así que desde ya muchas gracias por participar y por estar aquí. Voy a compartir la pantalla, si es que se puede. Espérame que creo que te tengo que habilitar. Espérame. Ya, comparte nomás, Ricardo. Perfecto. ¿Bien? 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 Ya, perfecto. Bueno, ese es el título. Al final, en la promoción, hubo algunos cambios, pero este es el título de lo que queríamos hablar hoy, los fundamentos del arte para una verdadera batalla cultural. Es interesante porque, bueno, hay muchos que tal vez no saben que estamos en una batalla, y otros que sí, mucho tiempo, digamos, pero interesante ver de dónde viene esto, cómo se va desarrollando, perdón, no me quiero pasar, voy a mirar la hora ya. Em, que esto se viene gestando desde hace mucho y buscando, ¿no es cierto?, personas que han hablado acerca de lo que es esta batalla y por qué se ha ido transformando el arte en una herramienta de las más importantes para poder producir esos cambios que ellos necesitan desarrollar dentro de la sociedad. Nos topamos con Henry de Saint-Simon, que es un político de la Revolución Francesa, no muy importante, no muy destacado. De hecho, fue acusado de robo y de estafa y salió arrancando de Francia, digamos. No era muy bien mirado por sus pares. Pero ya mucho más tarde, ya, eh, cuando acercándose a sus últimos años de su vida,
empieza a desarrollar unos escritos bien interesantes y tiene de secretario a Comte, otro pensador importante de finales del siglo XIX, ¿no? Finales de 1800. Él era su secretario, le ayuda a escribir varias ideas que él empieza a elaborar en esta edad madura, y él desarrolla esta idea que es importante tener en cuenta porque va a ir en contra de la antropología de lo que es el ser humano y de la mirada que se sostenía hasta, bueno, hasta un poco antes de la Revolución Francesa, ¿no? Porque ahí se va a producir un cambio gigantesco. Él empieza a tomar ideas que están surgiendo en ese momento como poner por sobre ciertos valores, ciertos principios que son inherentes al ser humano, el sentimiento, y lo coloca como función del arte. El arte y todo lo que tiene que ver con lo artístico va a surgir como esa fuerza principal de lo que es el sentimiento, del sentir de la vida del ser humano, apoyado también en algunas cosas de Kant que son bien nocivas hasta ahora, ¿no? Él dice, bueno, esta área del sentimiento, esta área emotiva de la sociedad es quien se va a desarrollar, quien se va a encargar de eso, o quien debería, no tenía poder alguno en ese momento más que su propia idea, deberían ser los artistas. Para el mundo racional deberían ser los científicos. Y para el mundo motor, que es la parte más de desarrollo, digamos, el implementador, decía él, debieran ser los industriales, ¿no? El empresario, etcétera, toda la parte de la máquina. Pero toda esta visión para este personaje, como digo, secundario, pasa por una mirada en que el propio ser humano es un ser sin alma, es un ser que está apresado en la materialidad de la existencia. Por eso mismo va en contra, ¿no es cierto?, de todo aquello que dé cuenta de una mirada trascendente. Todo el mundo más de los filósofos que tienen esa corriente más metafísica en contra. Y obviamente de la mirada religiosa, de la mirada que busca esta conexión con lo trascendente, en contra. ¿Qué surge ahí? Él dice que la misión religiosa, porque de partida, todo lo religioso debe ser anulado, ¿no? Tiene que ser destruido, eliminado, porque son parásitos, porque no producen, en el sentido material lo está diciendo, ¿no? Porque él tiene una mirada materialista. Entonces, esa área, esa dimensión espiritual del ser humano va a ser ocupada por los artistas, en la parte religiosa. Y el área que tiene que ver con el mundo ya más moral, es decir, de dónde vamos a sacar aquello que es bueno, aquello que es malo, etcétera. Si bajo esta mirada modernista Dios no existe, y es bastante así, digamos, aunque muchas veces se habla de que algunos de los ilustrados eran creyentes, en realidad es bien dudosa la forma de creer que ellos tienen. Eh, Vamos a entrar en eso en el siguiente, ¿no? En la siguiente clase, cuando hablemos del proceso de decadencia del pensamiento de la civilización occidental, ahí vamos a estar más en ese detalle, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de ir lo más pronto posible a lo que es el tema del arte y la cultura en este ámbito. Entonces, Henry Saint-Simon dice que los científicos son los que van a ir construyendo esa moral, los religiosos son los que van a ir construyendo un sentimiento en la sociedad que va a estar al servicio de la idea que él propone, esta idea colectivista, esta idea socialista. Aquí es donde vemos uno de los, así en forma ya escrita, mejor explicada, más detallada, sobre todo porque trabajó con T, que es un gran pensador y escritor del lado de los malos, ¿no? Pero con mucha inteligencia, con mucha
expertise. Y, y se produce ese primer aproximación, a ese primer cambio de lo que va a ser esta utilización del arte para transformar a la sociedad a una mirada laicista, eh, que va a estar desarraigada de la trascendencia del ser humano, con todas las cadenas de pensamiento que va a devenir después de eso. Entonces, por eso es importante reconocer. Él dice que en el caso del arte, hay una cita ahí que bello destino es el de las artes que ejerce sobre la sociedad un poder positivo. ¿M? Positivo en el sentido de la mirada ilustrada y el mismo sentido de este poder. Una verdadera función sacerdotal y de marchar enérgicamente en la avanzada de todas las facultades intelectuales. Es decir, él se da cuenta de que el artista tiene ese poder, esa capacidad de ejercer esta función, entre comillas, sacerdotal y al mismo tiempo de estar a la avanzada de la élite intelectual de lo que a él le interesa, ¿no? De este cambio revolucionario. Esto, esta mirada que él propone estamos alrededor de 1825. Entonces, es para que se entienda lo, eh, eh, lo avanzado que ya estaba poner al artista como un transformador cultural, social, al fin, ¿no? De toda la sociedad. Y lo está diciendo gente que es precisamente de ese lado, ¿no? De ese lado ellos se están dando cuenta y que van a tener que transformar la mirada. No, no es el primero, uno de los que escribe harto acerca de esto, tampoco va a ser el último. Vemos acá en la Sociedad Fabiana, esto en 1884, es una secta, tiene muchos componentes cabalísticos, esotéricos, de misticismo, de alquimia, em, pero bueno, Cindy Webb, junto con su señora, Beatrice Webb, tienen esta idea de producir un cambio socialista, en este caso en la mirada de Inglaterra, em, no a la manera de Marx, eso lo deja muy claro, es decir, no a una manera violenta, directa, de la clase obrera, tomándose las fábricas y echando al gobierno abajo, sino desde una manera cultural. Y eso es lo interesante, porque ellos en la sociedad fabiana, y por eso que se llaman fabianos, ¿no? O sea, fabiano en el sentido este general que se enfrenta a Aníbal y en vez de dar una batalla directa, reconociendo la superioridad del enemigo, lo que hace son tácticas dilatorias, eh, de atacar de vez en cuando y escapar, de ir atacando las provisiones, los suministros y escapar. Es decir, una táctica de ir poco a poco, así en forma de gotera, ir produciendo daño y tiene éxito, ¿no? Por eso que esta sociedad se llama, ellos se colocan en ese nombre, en honor a este general, Sociedad Fabiana, y ellos pretenden hacer este cambio cultural hacia una mirada socialista, laicista, atea, desde esa estrategia, ¿no? De ir produciendo cambios a nivel cultural y principalmente artístico, ¿no? Hay que recordar que en aquella época la palabra cultura y arte estaban muy relacionadas. Hoy día, un poco más distendida y amplia ese sentir, pero cuando ellos lo utilizan, para que entiendan el contexto de lo que están hablando, ellos se están refiriendo más que nada a la utilización del mundo del arte en todas sus variantes, ¿no? Eh, el mismo Sidney Wade era un escritor, dirigía un periódico, eh, su señora también, y iban publicando de todo tipo, ¿no? O sea, reflexiones, ensayos y también eh, literatura artística, novelas, poesía, etcétera. Y esta sociedad se juntan con otros artistas
La sociedad se funda ahí entre 1883 y 1884, poco tiempo de la muerte de Marx. Marx ya está muerto, digo, y él dice que van a tomar otra estrategia, y la clave es la gradualidad, es decir, ir paso a paso provocando los cambios, eh, modificando y produciendo esta transformación en el mundo del arte. Se junta mucha gente, no solo artistas varones, sino que también destacadas mujeres, bueno, la propia señora de él, pero también está Annie Besant, también está Emmeline Pencross y Charles Wilson, que son personas, cuando uno las analiza por separado, son personajes importantes dentro del mundo cultural, del mundo político, eh, de aquellos años, todas miembros de la sociedad fabiana, algunas vinculadas directamente con la organización teosófica, la teosofía, la vamos a ver después, ¿no? En el detalle en la próxima charla, ¿no? La teosofía, la orden masónica, a la que pertenecía Annie Besant, que es la primera orden masónica femenina, eh, líder de esos movimientos, todos marxistas y ateístas, buscando socavar la civilización occidental. Em, hay hartos personajes, bueno, Pancras lidera los movimientos feministas junto con su hija, es una personaje importante. También era miembro de la sociedad, y recibe órdenes desde Moscú directamente, recibe financiamiento directamente desde Rusia, digamos. Y bueno, es como un ejemplo de que se va armando una red, se va armando un sistema de personajes, intelectuales que van provocando cambios en la sociedad, primero en la inglesa, después el resto de Europa y el mundo. También se producen en Estados Unidos, porque hay una red ahí muy interesante que lo vamos a ver la próxima clase. Otro de los personajes de esta sociedad es Bernard Shaw, el escritor que tiene mucho que desarrolló, ¿no? Pigmalión, César y Cleopatra, eh, Santa Juana, o sea, hay muchos escritos y que incluso después se hicieron películas. Bueno, todo bajo una mirada, una antropología del ser humano aislado de lo trascendente. ¿M? Y dentro de su mirada política o completamente socialista, ¿no? Él promovía, junto con los anteriores, ¿no? No lo mencioné, pero tanto, tanto el Sidney como el mismo como el mismo Henry Saint-Simon, ellos proponen, ¿no es cierto?, una federación de países del mundo. Es decir, ellos ya tienen la idea, esto de crear un gobierno mundial global, eh, porque es la única forma de tener un poder total. Entonces, él también, de hecho, saca unos textos ahí interesantes en 1928, donde habla precisamente de esta sociedad de las naciones que tiene que ser construida para crear esta federación mundial. Bueno, interesante como dato de que ahí está permanente esa mirada, ¿no? Globalista, totalitarista. Em, hay una, bueno, aquí hay otros personajes que son importantes para que se den cuenta de que va provocando esta transformación gradualmente en distintos ámbitos, porque aquí tenemos un arquitecto, eh, William Morris. También estaba Wallace, está George Welch, eh, Blackford, todos ellos, si uno los analiza, son personajes importantes y destacados. O sea, para que hablar de- del mismo Welch, que desarrolla varios escritos y también hace películas, ¿no? La máquina del tiempo, El hombre invisible, La isla del doctor Moreau, La guerra de los mundos, y después
va a ser desarrollada, ¿no es cierto?, por otro Welles, que es Orson Welles, miembro de la Escuela de Frankfurt, en ese experimento de la radio para control de masa, para saber si es que la gente puede ser sometida a un estímulo masivo y creer, creer, en ese caso, la Guerra de los Mundos, eh, como experimento fue muy importante para ellos, trajo muchos datos, porque así les permitía desarrollar otros experimentos, otras situaciones, donde la gente puede creer todo, ¿no? O sea, que estamos viviendo el virus del fin del mundo o cualquier cosa, ¿no? De ese tipo. Eso lo van desarrollando ellos para producir entender cómo poder producir control de masa. Eh, Cada uno de estos Wallace va desarrollando estrategias que tienen que ver con el arte, con el pensamiento creativo, obviamente siempre desde una mirada ateísta, es decir, eh, que el hombre es solo carne y hueso, ¿no? Es solo materia, no hay nada más, no hay una facultad espiritual que pueda conectarse con algo trascendente, en ese sentido, ¿no? En ese sentido lo estoy diciendo. Lo mismo que Blackford, que él forma una sociedad ateísta, especialmente en Inglaterra, que era el directo némesis de eh, Churchill, perdón, de se me fue la palabra, pero eh, Chesterton. Y él escribía algo en su periódico, Chesterton le respondía. Y así iban uno al lado del otro eh, en una especie de debate de gladiadores, ¿no? Una especie de justa medieval, pero a través de la palabra. Eh, Se puede decir que ganó Chesterton. Pero estos son personajes que estaban ahí influyendo en la sociedad. Escritores, poetas, científicos, todos terminan, gran parte estos son los más destacados, hay muchos más, pero todos ellos terminan influyendo y participando activamente en lo que es la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. Por eso que lo coloqué acá, ¿no? Porque ellos son parte de esa influencia que se van a desarrollar en esas universidades. Eh, Otro momento importante donde se habla de la cultura y el arte como un agente transformador es, esto también lo vamos a ver después, pero quiero rescatar al personaje y lo que él dice, ¿no? En 1920, eh, primero con Lenin ya se había desarrollado un estilo de arte, eh, habían abrazado todo lo que era la vanguardia, porque la vanguardia destruía todo lo que era la tradición, se había impulsado a todos los artistas abstractos, a todos los artistas de la música tonal, o sea, todo lo que estaba rompiendo el legado occidental, ¿no? Entonces, con Lenin había abrazado eso, después Stalin, un poquito más práctico para sus cosas, desecha todo ese estilo modernista y dice que no, que en el fondo hay que volver a algo más simple, cae de nuevo en una especie como de realismo, pero un realismo que no es tal, porque el realismo que eh, no reconoce ese elemento inmaterial del ser humano o esa dimensión inmaterial de la realidad, entonces no es realismo, es una cosa vacía. Entonces él toma esa decisión de caer de nuevo, o sea, no caer, sino que tomar de nuevo lo que es el realismo, pero cayendo en un realismo que no es más que un cartel, no es más que un panfleto, ¿no? Toman cosas de Toulouse-Lautrec y van desarrollando una especie de marketing, ¿no? Pero muy alejado de lo que era la verdadera mirada del arte. Hay una cosa híbrida que termina desarrollando Stalin, pero Stalin lo que hace en una de estas reuniones con toda la élite cultural, en ese momento la mayoría eran, los que estaban ahí eran escritores, ¿no? En una conmemoración, él hace un brindis y él dice que
brinda por ellos porque son los ingenieros del alma humana. ¿Eh? Y que esa es su función, y que era más importante, o sea, ¿no? Son palabras de él, ¿no? Era más importante que producir tanques, era producir eh, este cambio espiritual en la sociedad. Por lo tanto, brindaba por ello, ¿no? Porque los artistas estaban produciendo eso. Se los pongo a colación para que se den cuenta la visión que ellos tienen del mundo del arte y, y la cultura, ¿no? Recordemos que todavía no estaba esta cosa tan distendida, ¿no? Ellos se dan cuenta de que ahí se produce un cambio en el interior del ser humano y por lo tanto es muy importante. Incluso él, que no era ningún eh, sabio, logra darse cuenta de eso y lo promueve, ¿no? Y lo potencia. Eh, la prueba de eso está, es que, bueno, ya antes, ¿no es cierto? Con algunos fracasos que habían tenido un par de años por tratar de de expandir el comunismo, Lukács con el mismo Lenin desarrollan el plan B. El plan B para producir el cambio, para lograr un marxismo en el resto del mundo, ¿cuál va a ser? Bueno, la, la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt que se funda en 1923 no se llama la Escuela de Frankfurt, de hecho se llamaba, en un momento se llamaba Instituto para el Nuevo Marxismo. Este Instituto para el Nuevo Marxismo, con ese nombre no dura mucho porque se dan cuenta de que es muy fuerte y que no les va a permitir recibir recursos de sus aliados, que generalmente los aliados quieren parecer más neutrales, ¿no? Cuando lo cambian a Instituto para la Investigación Social, bueno, ahí ya reciben eh, financiamiento incluso bueno, hay un argentino que vivía allá, radicado en Europa, un millonario que es el primero que lo financia, pero también después van recibiendo recursos de organizaciones gigantescas, ¿no? Como Rockefeller y otras, ¿no? Que eh, ellos les gusta pasar un poquito más desapercibidos, de que no tienen esta beta tan marxista eh, en su interior. Bueno, la escuela de Frankfurt, o este instituto para el nuevo marxismo, y por eso, ¿no es cierto? Tenemos un amigo que va a viajar pronto a Chile, que es Cristian Iturralde, sacó este libro muy bueno que se llama El inicio de la nueva izquierda. No está mal el título, porque ellos mismos como escuela se habían colocado el Instituto para el Nuevo Marxismo. Es decir, ellos estaban tratando de hacer una nueva mirada de lo que iba a ser la izquierda, cómo iba a penetrar el mundo marxista en la sociedad, transformándolo. Ese era el objetivo. En ese libro, en la Escuela de Frankfurt, de Cristian, hay todo un detalle ahí muy preciso, muy claro, muy ordenado de cómo se va desarrollando todo esto, con el objetivo precisamente de producir un cambio en la sociedad. Y una de las áreas que ellos abordan es precisamente el arte. El arte es como es el núcleo, ¿no? Muchos de esos personajes están vinculados al mundo del arte, de la literatura, de la poesía. Bueno, dentro de los miembros está Eric Fromm, Walter Benjamin como filósofo, Frederick Pollock. Pollock es el hermano del Pollock, del pintor Pollock, eh, que hace arte abstracto, inconsciente, mecánico, ¿no? Que está en línea con toda la mirada que ellos están proponiendo, que es la destrucción de los valores entendido como una forma, una mirada clara de lo que es el hombre, de lo que es su objetivo, este deber ser de cada ser humano se empieza a desintegrar y por lo tanto el arte va en acorde con esa línea, va en esa misma dirección. Eh, bueno, el fundador, el encargado de Lenin, que era Lukács, y todos estos personajes de distintas generaciones, ¿no? Marcuse, Hohenheim, Adorno, van desarrollando distintas ideas a nivel filosófico, también van influyendo a nivel político, pero principalmente a nivel social. Eh,
yo creo que con eso queda clara la idea, ¿no? De que ellos se tomaron muy en serio lo que era el arte y la cultura, se dieron cuenta de que tenía que ser abordado, tenía que ser eh, colocada una postura, una visión de esto, del arte y la cultura, y tratada de ser ejecutada y difundida en los distintos ámbitos que vamos a ir viendo que son principalmente cuatro, ¿no? Eh, Hay un ruso desertor importante que escribió un libro acerca de eso, que habla de las estrategias para la, la transformación de Occidente y nombra estas cuatro áreas, ¿no? Que las vamos a ver un poquito más adelante, donde está el arte, la filosofía, eh, la religión y, y la educación, ¿no? Con los medios de comunicación. Bueno, esto es como para cerrar la idea, ¿no? Gramsci no conoció la escuela de Frankfurt, pero paralelamente se enfrentó a dificultades similares. Se dio cuenta de que había un algo contra lo que no podía pasar, a pesar de que sus ideas en algunos momentos se vendían bien. Él se da cuenta de que no puede pasar sobre qué, sobre eh, lo que está en el interior del ser humano, ese patrimonio que está dentro del ser humano, que él lo entiende como la cultura. Entonces él dice, bueno, eso que está en el ser humano, eso que está dentro, tiene que ser primero modificado. Si yo no modifico ese sentir del ser humano, ese creer, ese pensar, ese actuar eh, en el interior del ser humano, entonces no vamos a poder hacer el cambio que nosotros queremos. Él tiene esta frase, que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político, eh, y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión artística y centro universitario. O sea, llega una visión bastante acertada a lo que se hizo después y eso que lo escribió cuando estaba preso. Estaba preso porque había hecho varios intentos violentos, ¿no? De toma de poder y por lo tanto por eso estaba preso. Pero ya ahí reflexionando se da cuenta de que eso no va a resultar y por lo tanto se tiene que hacer de otra manera. A modo de ejemplo, para ya cerrar este tema introductorio de por qué es importante abordar el tema del arte y la cultura para cualquier fuerza política que quiera de verdad tener éxito y que dure en el tiempo, em, vamos a mirar el ejemplo que ocurrió en Chile. Esto fue el año 2006. Esto es el Congreso del Partido Comunista, el 23º Congreso del Partido Comunista, que se realiza acá en Chile, el año 2006, donde se juntan los más importantes, los jerarcas, e incluso invitados de otros países, desarrollan ciertas conclusiones. Aquí hay algunas que son las más importantes. La letra A, efectuar modificaciones constitucionales que establezcan un Estado realmente democrático. Lo primero será plebiscitar una nueva constitución. ¿Les parece conocido? Esto fue, lo repito, esto fue el año 2006, cuando nadie se imaginó que íbamos a estar tomados en un proceso constituyente. Ellos los estaban buscando desde antes incluso. ¿Ah? Hay gente que ha hecho el trazado hasta antes de esa fecha. Yo no tengo el dato, no lo recuerdo bien, pero escuché a alguien que había logrado incluso trazar esto con mayor anterioridad. Pero estamos en el 2006 y ellos, ¿qué es lo que tienen? Punto A, después de terminado este Congreso, punto A, el cambio de constitución. El punto B, el fortalecimiento de los sindicatos. Eh, ellos lo llaman como cambio de la ley laboral, en el fondo es un cambio, aumentar el poder al centro. La reforma tributaria, que eso nos iba a provocar daño económico, obviamente, y ellos necesitan para tener contratada a toda su gente a costa del Estado. Y el cambio del sistema de educación, ahí donde aparece la palabrita fin al lucro, el lucro, que
tampoco nadie había hablado del lucro, el lucro es algo positivo, pero ellos lo empiezan a utilizar a través de esta transformación cultural como algo, algo negativo, y el cambio de del sistema, ¿no es cierto?, electoral, que es el mismo problema en el que ya estamos. Repito, todo esto fue en el Congreso del año 2006. Hoy estamos en el 2023 y vemos que sus efectos nos han golpeado tal como ellos quisieron que nos golpeen. ¿Cómo hicieron eso? Bueno, a través de un trabajo cultural, y es decir, influenciando en los medios de comunicación, en los centros de formación y en el arte. Son esos tres pilares principalmente. Obviamente está el cuarto, la religión, pero que ha sido también atacada y dañada. Era necesario desintegrarla. Bueno, ahí vemos ya en el año 2011 el primer letrero bien hechito, cuando ninguno de esos lolitos, esos niñitos que están ahí en esa marcha, eh, tienen muy claro por qué están ahí, pero el que tiene el letrerito sí sabe por qué, sí sabe lo que está provocando y lo que está cambiando. Y eso aparece en los medios de comunicación, que lo repiten una y otra vez, entonces empiezan a crear un cambio, ¿no? Un cambio de idea en la persona. Ah, el lucro es malo, ¿no? Y se empieza a producir ese cambio. En el año 2013, fíjense todo lo que pasó. Soy malo para las matemáticas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Han pasado 8 años, y la candidata a la presidencia, Michelle Bachelet, tiene como núcleo, y ella dice que no es comunista, ¿no? Pero ella tiene como núcleo estos tres pilares: nueva constitución, reforma tributaria, reforma educacional. Qué interesante, porque esto, ¿qué tiene que ver con el Congreso del 2006 del Partido Comunista? Todo, todo tiene que ver. Si eso está ahí por eso. Eh, en el fondo se disfrazan de que no son comunistas, pero están buscando esos mismos cambios por algo será. Bueno, no le resultó a la presidenta el cambio de constitución, sí, y lamentablemente le resultó, y con ayuda de lo que era la antigua derecha, la reforma tributaria, la reforma de la educación, todas esas cosas sí se lograron. Lo que no se logró fue el cambio de constitución, pero como no se logró, bueno, nos regalaron una insurrección. Esa insurrección fue el año 2019, la destrucción del país, la quema de elementos que ni siquiera eran incendiables, con, 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 con químicos especiales, que quemaron metro, locomoción colectiva, locales comerciales, pequeños, grandes, supermercados, el kiosquito de la señora Juanita, todo. Todo lo que podían arrasar, arrasaron en una fecha muy especial donde entró un contingente inesperado, inusual, de miles de migrantes. Están los registros de eso, y se produce este ataque, ¿no? Este ataque, bueno, y después de eso tenemos esta graciosa foto de donde la clase política dice, ok, vamos a cambiar la constitución. Que es triste ver esa imagen, pero bueno, ¿qué es lo que ha ido pasando? Eh, lo que hemos visto otras veces, ¿no? Hay un núcleo de pensamiento, un grupo intelectual, donde hay artistas, filósofos, teólogos. Esto es más alto que a nivel político, ¿no? Esto es más alto. La política está un poquito más abajo, pero tiene que haber un núcleo intelectual que va desarrollando una visión de mundo, el que se quiere, el que se busca, ya sea el que se busca destruir o el que se quiere proponer, ¿no? Y eso va bajando, ¿no? Primero baja a un sentido ya un poquito más práctico, donde están los medios de comunicación, los centros de formación, donde está el mundo creativo y donde también está el mundo de la religión. Y eso va permeando, va penetrando las organizaciones intermedias, como las ONG, los centros universitarios, las corporaciones. Si tienen puestos de poder en el Estado, bueno, los ministerios empiezan a ser permeados con la gente que está ahí.
Ministerio de Educación, Ministerio de Arte y Cultura, todos ellos, ¿no? Todos empiezan a permear y esas ideas empiezan a golpear a la sociedad y para que se transforme en una especie de opinión generalizada. Esa opinión generalizada tiene esas etapas: introducción, irradiación, socialización, hasta que penetra y después empieza a surgir esa aparentemente, ¿no? Es como la voz de la población, donde se empieza a validar y busca su legitimación con la parte final, que es la formalización, cuando vuelve, llega arriba donde está el Congreso y donde se desarrollan las leyes. Una vez que se desarrollan las leyes, que se produce este cambio, ¿no? Y ya sea el cambio de constitución o sean leyes pequeñas, digamos, simplemente leyes, no cambios de la Carta Fundamental, bueno, ahí ya se está formalizando y consolidando las ideas que estos personajes instalaron en la sociedad. Es decir, hay un proceso de producir ese cambio y ese cambio es claro e intencionado y se están usando todas estas herramientas, tanto el arte, que nuestro sector no lo entiende ni lo trabaja muy bien, como los medios de comunicación, eso lo entienden más porque ahí hay una industria cultural, entienden un poco más cómo funciona, y los centros de formación, que lamentablemente se han ido, ¿no es cierto?, a, asimilando al discurso hegemónico, ¿no? Han ido transformando hasta incluso sus propios principios. Bueno, eso es para que quede claro. Esto es un dato de la causa, ¿no? El 85% de toda la producción artística en Chile se produce a través del Estado. Solo el 15% lo producen los particulares. De ese 15%, el porcentaje minoritario, un poquito menos del 40%, son personas que piensan un poquito más similar a nosotros. De ese 85% hay un porcentaje muy grande que ya se va adaptando, aunque no lo haya pensado al comienzo, pero se va adaptando a producir películas, libros, espectáculos, etcétera, y qué es lo que le va a dar el sistema, ¿no? Porque ellos tienen el control de ese sistema, entonces los artistas se van adaptando, tanto porque salen mal formados de las universidades, con toda la ideología, es decir, ellos ya no hacen arte, sino que hacen panfletos, ¿no? Y porque el medio, es decir, aquello que les va a dar para sobrevivir o para tener un estatus incluso dentro del mundo cultural, en una galería, en un museo, tiene que estar subordinado al discurso oficial. Por eso que es el 85% de la producción está ahí en manos de los organismos estatales. Con eso cierro. Yo creo que queda claro lo importante que es para, dar una correcta y verdadera batalla eh, filosófica, antropológica y de tipo político, la, eh, el ámbito del arte y la cultura. ¿M? Con esto lo sé. Si les queda un poquito claro y dice, sí, es importante, ya, estoy pagado, quedé contento. Vamos a meternos en el tema de... eh, ah, sí, vamos a meternos ahora un poquito más en el tema del arte, porque la idea es empezar a desarrollar los fundamentos del arte, es decir, no solo quejarnos de lo mal que ellos hacen, sino empezar a mirar qué es lo que debiéramos hacer y desde qué mirada lo debiéramos hacer. Porque para dar una batalla tiene que haber una opinión diferente. Si simplemente nos quejamos de la opinión que ellos dan, seguimos bailando en la música que ellos tocan. Entonces, ¿cuáles serían los fundamentos y por qué? Vamos a hacer una pequeña introducción. Todo, todo es- Vamos a tomar estos dos elementos, el arte y la cultura. ¿Todo es cultura? ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Que todo es cultura, así como también han escuchado la frase de que todo es arte, ¿no? Bueno, todo es cultura. Eso es una premisa que ellos sostienen y deben sostener para poder hacer
el efecto transformador en la sociedad que ellos están buscando. Es decir, ¿a quién le sirve que todo sea arte o a quién le sirve que todo sea cultura? A ellos. ¿Por qué? Porque ellos están partiendo de un supuesto laicista, ateísta, o a veces incluso hasta panteísta puede ser, pero de que el bien, la antropología del ser humano, esa inclinación a la búsqueda del bien, eso no existe. Entonces, no se puede definir el bien, no se puede definir el mal, no se puede definir la belleza, no se puede definir lo feo, no se puede definir la verdad, no se puede definir la mentira, porque la verdad es relativa, y tenemos la posverdad, tenemos la verdad que uno construye, eh, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nosotros estemos parados bajo los principios que ellos se mueven, no hay ninguna batalla que dar, porque simplemente vamos a estar cayendo en lo mismo en lo que ellos nos han colocado, que es en la doxa, es decir, en el ámbito de la opinión. Y es precisamente lo que ellos quieren, que todas las opiniones sean valederas, incluyendo las que son falsas, incluyendo las que son mentiras, incluyendo todas. O sea, si uno dice, no, todas las opiniones son válidas, bueno, estoy parado en el mismo légamo en que en la posmodernidad y toda esta cadena de pensamiento de progresismo nos ha colocado. Nosotros para poder dar una verdadera batalla necesitamos disputar las ideas fundamentales, los principios que ellos están tratando bueno, ya han tenido bastante éxito, de volver hegemónica, ¿no? De propagar. Entonces, simplemente para tener algunos datos. Nosotros, Marx, cuando habla en unos pedacitos, habla poco de cultura. Él habla más que nada de la guerra total, ¿no? Con hablar de total, cuando dice total, es una guerra total, a lo que se está refiriendo es una guerra cultural, ¿no? Pero hay pequeños pedacitos donde él habla en uno de esos fragmentos, él dice que para él, ¿no es cierto?, cultura es todo lo que no está hecho por la naturaleza, todo lo que hace el hombre. Eso es cultura. Para Marx. Si nosotros tomamos esa definición como tal, bueno, entonces estamos tomando definiciones que son marxistas. Hay una definición de cultura que es mucho mejor que eso, que la vamos a ver, ¿no? Eh, Grover Claghon y Albert Cover, estos dos americanos que fueron desarrollando en los años de comienzo del 1900. Eh, Precisamente hicieron un estudio entre 1871 y 1950. Ellos fueron desarrollando todas las definiciones de lo que era cultura, todas, y alcanzaron a recoger 164 definiciones. Eh, ¿Por qué son 164? Porque ellos las elaboraron en distintas categorías, ¿no? Dicen, ya, para las definiciones que son enumerativas, que hablan de la cantidad, ¿no? Tantas definiciones. Para los que van a hablar al ser humano o la sociedad en forma histórica, tenemos tantas definiciones. Para las que son normativas, tantas definiciones. Para las que son psicológicas, tantas definiciones. Para las que son estructurales, tantas. Para las que son genéticas, para las que son pedagógicas. Y al final, después de un largo eh, categoría, ¿no es cierto? Colocan un y unas varias, ¿no? Por si se les queda alguna fuera. Entonces, eh, ellos tratan de dar una definición que no es una definición, sino que es una descripción de formas de cultura, pero no están llegando al meollo del asunto, porque cuando uno define algo, lo que uno tiene que hacer es ir a la causa. ¿Eh? Eso también es un error en el que nosotros hemos caído por una mirada un poco más cientificista, digamos, de simplemente describir el fenómeno, pero hemos renunciado a la búsqueda de entender la causa de la causa, el porqué de eso, ¿eh? No el simplemente cómo se funciona, la descripción de cómo funciona, sino el porqué. Bueno, entonces, todo lo que estas 164 definiciones no son definiciones, son descripciones. Después tenemos, ¿no es cierto?,
bueno, hay varios personajes. Taylor también desarrolla toda una especie de definición, pero esa en el carácter más etnográfico, ¿no? De grupo humano, que se parece mucho más a la que la gente suele asociar la palabra cultura ahora. Eh, Hay otras más, ¿no es cierto?, que son funcionales, que tienen que ver con el medio ambiente o son naturales. Vos agrega elementos culturales cuando se poseen una estructura. Hay una también que es más sociológica de Skinner, que se refiere a los contenidos y el conocimiento de pautas, conductas. Strauss también desarrolla otra que es un poco más del fragmento estructurado de la humanidad. O sea, hay una serie de definiciones, pero que en el fondo no son definiciones, son descripciones. Vamos a llegar a la definición, pero antes quiero que se den cuenta a dónde está la trampa. Cuando la Nación Unida, después de eh, en Yalta, ¿no es cierto?, donde se forma esa carta ahí entre, entre la unión de amigos, ¿no? Entre Roosevelt, Stalin, Churchill, terminan desarrollando la Carta de la Nación Unida. La Nación Unida ya existía, llevaba como alrededor de 15 años, lo vamos a ver la próxima, llevaba como 15 años funcionando en Estados Unidos, había sido formada por un grupo, bueno, eso los cuento en la próxima, pero en en esta Naciones Unidas, donde se forja esta organización, se desarrollan distintas carteras, ¿no? Distintas como pequeñas secretarías, ¿no? Y una de ellas, que es la más importante eh, para el que nosotros estamos, el tema que estamos tocando, es la cultura, ¿no? Esa área se llama UNESCO. Entonces, la UNESCO, que en el fondo es esta búsqueda de difundir, promover la mirada cultural en el mundo, tiene a su primer presidente de la UNESCO, que es Julian Huxley, que era un ateo declarado, importante, en Inglaterra, masón porque él ya lo había dicho varias veces y era respetado dentro de las distintas logias, ¿no? Bueno, él escribe en un documento que se llama Objetivo y Filosofía, él escribe, nada hay de irrevocable ni eterno en la ética. Eh, bueno, eso es lo que es decir, el bien y el mal no existen, es simplemente un constructo social. Eso es lo que estaba proponiendo, no es nada nuevo, es algo que ya se viene desde la Revolución Francesa, em, pero sorprende que el presidente de la UNESCO, la Nación Unida, lo ratifique y lo afirme sin ningún pudor. Él era miembro de la sociedad Galton, una sociedad de la eugenesia, ¿no es cierto?, que buscaba el control, la esterilización en masa, incluso a llegar hasta el exterminio. Em, la definición de UNESCO, si ustedes van a la página de, de la Nación Unida y buscan la definición de cultura en el apartado de la UNESCO, dice, cultura es el complejo que comprende conocimiento, creencia, arte, moral, leyes, uso y otras capacidades y usanzas adquiridas. Parece coherente, pero no está llegando al meollo del asunto y al mismo tiempo lo que esconde es una definición ambigua porque deja fuera eh, lo que vamos a ver más adelante, que es la búsqueda del bien. Eh, Porque cualquier cosa, ¿no? ¿Qué tipo de moral puede ser? Cualquiera. ¿Qué tipo de arte? También. ¿Cualquier tipo de uso? ¿Qué tipo de creencia? O sea, si yo soy, no sé, eh, brujo y me dedico a hacer, qué sé yo, sacrificio humano, o, no sé, cualquier cosa estoy inventando, ¿no? Bueno, eso va a ser considerado parte de mi cultura, porque no el margen, esta ambigüedad, que es como un sello que tiene toda la modernidad y la posmodernidad, porque va dejando afuera lo más esencial del ser humano al negar su antropología natural y metafísica, es como la clave sobre la cual ellos pueden ir construyendo
o deconstruyendo, mejor dicho, cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos un problema y eso hay que disputarlo. No podemos aceptar eso como nuestra propia definición. Bueno, ya les había comentado, ¿no? Que era el miembro de la Sociedad Eugenense, que fue, también fue presidente, vicepresidente, perdón, de la sociedad, la Asociación por la Ley del Aborto, el presidente de la cultura, ¿no? En, en- en Estados Unidos y en Inglaterra. Harley también inventó la palabra transhumanismo, es decir, esta mirada en que el ser humano no es un ser humano completo, sino que tiene que pasar a un estado superior, en ese sentido de que tiene que superarse, bueno, todas esas miradas masónicas, ¿no? Que en el fondo no, el ser humano como es, Dios lo hizo mal. Entonces, como Dios lo hizo mal, nosotros lo tenemos que transformar y crear una cosa mejor que a la pinta de uno, ¿no? A lo que está en la cabeza, a lo que a uno se le ocurre. Este transhumanismo que al final es la palabra que él desarrolla y que después va cambiando y se va transformando. También, y como dato interesante, es el presidente del Fondo Mundial para la Vida Salvaje, ¿no? ¿Han visto alguna vez el logo de un pandita? Bueno, eso hay toda una corriente de colocar al planeta y a los animales por sobre el ser humano, ¿no? Porque el ser humano es una molestia que hay que eliminar o que hay que, de una forma mucho más suave, reducir, eh, porque es el malo que está destruyendo el planeta y una serie de mitos que van inventando. Bueno, todos ellos son marxistas y están ahí como presidentes de las de la UNESCO, ¿no? Está ahí, fue el primero. Y es interesante porque estamos en el ámbito de la cultura. Y hay otras cosas crueles que también ha dicho, ¿no? Ha dicho, debemos estar listos para abandonar la hipótesis de Dios y sus colorarios como la revelación divina o las verdades inalterables y cambiar una posición sobrenatural a una posición naturalista del ser humano. Lo que se dan cuenta que lo que está haciendo ahí este hombre es una postura de tipo metafísica y religiosa, o mejor dicho, antimetafísica y de su manera de ver la visión del mundo. Es decir, él quiere imponer desde la tribuna, bueno, ya no, ¿no? Pero desde que tenía ese poder ahí en la Naciones Unidas, de imponer un mundo que niega lo trascendente del ser humano y la conexión con Dios. Y él lo dice, queda claro, y es el presidente de las Naciones Unidas. También dice que para que todo esto se pueda dar es necesario mantener a la sociedad en un estado de relativismo. Es decir, necesitamos ser de alguna forma, como algunos pensadores más contemporáneos recogen, en un estado líquido, en un estado ambiguo, difuso, eh, sin ninguna verdad, sin ninguna belleza, sin ninguna bondad, digamos, clara. Todo puede ser ambiguo, todo puede ser cambiado. Si mañana decimos que ser pedófilo está bien y la mayoría vota que está bien, entonces está bien, pues, porque todos dijimos que estábamos de acuerdo. Entonces la pedofilia de ahora en adelante es aprobada y listo, porque se desconoce esa dimensión trascendente del ser humano. Eh, bueno, y eso es lo que se está promoviendo en cada una de las agendas y las actividades que se van desarrollando. Bueno, no, eso lo vamos a ver con más detalle la próxima. Pero en este sentido, hay que dar una disputa en el mundo de la cultura, ¿ya? Y obviamente del arte, pero para que se den cuenta de que es necesario, no podemos seguir de la misma forma. ¿Cuándo comienza o cuál es el origen de esto de la batalla cultural? No somos nosotros los que estamos generando una batalla cultural. La batalla comenzó antes. Es decir, la batalla la comenzaron ellos. Y ya sea que nosotros nos hayamos enterado o no, eh, estamos bajo guerra, digamos, estamos bajo ataque. ¿Cuándo comienza? Los primeros movimientos donde comienza la batalla cultural, bueno, ustedes ya
ya lo estaban intuyendo, ¿no? En la Revolución Francesa. Viene un poco de antes, pero como un hecho histórico, en la Guerra del Palatinado, donde se produce el quiebre, ¿no? Eh, pero en la Revolución Francesa es donde se vuelve mucho más patente, más claro, más evidente, porque no es solo un cambio de gobierno, que nunca fue lo que se buscó, sino lo que se buscaba era simplemente un cambio precisamente cultural. Se sustituye, ahí vemos a esta prostituta que representaba a la diosa razón, eh, una razón radical se ha despojado de su dimensión sobrenatural y por lo tanto es una razón cruel, sin moral, sin conexión con el bien. De esa razón es de la que ellos están hablando y por lo tanto la usan. Ahí vemos a la diosa razón, que era una, una prostituta que colocan arriba y que la hacen pasear por todo París. En el pie derecho está pisando el crucifijo y tiene, ¿no es cierto?, la bandera, ¿no es cierto?, de la bandera roja de la revolución. Y mientras, ¿no es cierto?, se vive el exceso porque ya no hay norma, no hay un... eh, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que se está buscando es un cambio precisamente cultural. Hay una batalla cultural ahí. Lo que se está haciendo es un cambio cultural. Se está tratando de destruir una visión de, de la antropología del ser humano, de lo que es su metafísica, de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es la belleza, y eso lo intentan hacer por la fuerza, obviamente, con distintos niveles de matanza, pero van cambiando, ¿no es cierto?, cosas absurdas, por ejemplo, como los meses, ¿no? Los meses del año ya no se llama noviembre, sino que se llama brumario, porque son medios panteístas, y ellos están siempre conectados un poco a la madre tierra, ¿no? A esta cosa que le dan como una sustancia a la tierra, como si tuviera su propia, una esencia individual consciente. Eh, el mes de enero lo cambian por Nivoso, julio por el Termidor, la primavera ya no se llama primavera, se llama floral, y todas las fiestas sagradas, religiosas, las van cambiando, ¿no? Eh, el día de la uva, el día del azafrán, el día del castaño, el día de la zanahoria. Incluso llegaron a tal barbarie que el Día de Todos los Santos lo convirtieron en el Día de la Escorzonera, que es una especie como de zanahoria, ¿no? Y el Día de la Navidad, eh, que celebraban todos los cristianos, lo transformaron en el Día del Perro. Ese era el Día del Perro. Eh, las semanas las transformaron en 10 días, porque no quería que existiera el séptimo día, que era el día consagrado a Dios, ¿no? Tanto por judío como por cristiano. Entonces, lo que se está haciendo es una batalla cultural. Ahí es donde se está tratando de transformar, de cambiar la sociedad, de desarraigarla de su tradición, de su sentido más profundo, espiritual, incluso este elemento racional cae en una cosa que es irracional, porque como carece de su contraparte, pero bueno, ahí es donde tenemos esos primeros ejemplos. Vienen posteriormente las matanzas, ¿no? Cuando el pueblo se rebela, estamos hablando del pueblo francés, ¿no? Cuando el pueblo se rebela en Machecoul, en Bandé, eh, y no quiere este mundo revolucionario de los iluministas o la ilustración, pero, ellos se llamaban iluministas en realidad, de, de estos iluministas. Bueno, el ejército revolucionario actúa como actúa alguien que solo tiene razón y que no tiene un razonamiento, una razón radical y que no tiene bondad, ¿no? No tiene esa dimensión espiritual. Los masacran a todos, se producen, eh, y creo que el primer genocidio de la historia moderna, porque entre medio millón de seres humanos asesinados, niños, mujeres embarazadas, hombres de todo tipo, descuartizados, los despellejaban, construían
pantalones para la caballería con la piel de los muertos. Está todo eso documentado y está escrito y lo hizo un profesor francés que todavía está vivo, que hace clase en la Sorbona, en medio de todo un ambiente muy zurdo, y no pudo ser desmentido nada de lo que dijo, y porque lo documentó eh, muy bien. Están los textos, están los escritos, donde decía, mira, de esta matanza hemos logrado 5 pantalones, o sea, está todo documentado. En el fondo era destruir, desintegrar a esos franceses que eran creyentes, ¿no? Son los mártires. Bueno, este siglo de los iluministas que venían a traer la razón, en realidad lo que vinieron a traer fue la masacre, la muerte, y a sustituir un gobierno eh, que resultó, se suponía que era malo, pero el que ellos colocan era muchísimo peor, muchísimo. Lo que queda claro es que aquí es donde se producen los primeros movimientos de lo que se llama esta batalla cultural, ¿no? Aquí hay una intención de transformar el sentir, el pensar, las creencias, a la fuerza de una sociedad completa. Lo mismo pasa en Inglaterra. O sea, acuérdense de John Locke, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima, la próxima vez. John Locke, ¿no es cierto? Y su intento de regicidio, ¿no? Hay una serie de cosas interesantes. Em, Cambia el arte se vuelve, como ya habíamos dicho, político, una especie de panfleto. Ya Luis David, quien encabeza ese movimiento y va generando una serie de transformaciones en que el arte está subordinado. Y aquí ya podemos ver lo que decía Henry Saint-Simon, ¿no? El arte subordinado a transmitir una idea, esta ideología que ellos intentan instalar en, en la Tierra, desconectados de la realidad, porque en el fondo esta idea se la sacan de la cabeza y dicen, vamos a crear este mundo que es mejor. ¿Mejor en dónde? En mi cabeza lo veo que ese mundo es mejor. Entonces lo vamos a instalar a la fuerza. Bueno, ahí vemos que se va produciendo esos hechos. Creo que ya me estoy alargando mucho. Em, Hay otro hito donde aparece la palabra Kulturkampf, que es importante porque así como palabra, no solo como hechos, que son los que relaté recién, sino como la palabra batalla cultural, que aparece en Alemania, se escribe así, Kulturkampf. Eso se mantiene desde 1871 a 1920, que es la persecución de el mundo católico. Es decir, una limpieza eh, con muerte, con asesinato, con leyes abusivas que va haciendo el gobierno de Alemania en ese momento. eh, y era un gobierno liberal, es muy rara la situación, pero bueno, búsquelo, está ahí en la historia. Era un gobierno liberal que se dedica a perseguir a los católicos, digamos, a todos los católicos que todavía quedaban ahí en Alemania, porque ya se había pasado por un periodo de, entre comillas, de limpieza, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Desde las reformas. Bueno, pero ahí es donde aparece esa palabra, que se puede rastrear como palabra, en Mungen, 1848. Ahí tenemos una gráfica donde muestran al, a los obreros, ¿no es cierto? Liberándose, y el zorrito, ¿no es cierto? Es como una especie de sacerdote que está ahí desplazado, pero a la espera. Entonces, lo que se intenta decir es que hay que eliminarlos porque va a ser algo grave. Bueno, se les acusa a los católicos de ser traidores a la guerra, eh, y se empieza a generar toda una propaganda, que básicamente era eso, ¿no? Una propaganda hasta que se llega al asesinato real de parlamentarios como él, o sea, como Matías, que es asesinado, uno de los asesinatos más emblemáticos, porque era un parlamentario en ejercicio, y,
bueno, habían varias organizaciones. Una de las organizaciones era la Cónsul, que era precisamente anticristiana, católica y anti también judía, antisemitismo. Y en el fondo, de esa misma corriente, es de donde después viene, ¿no es cierto? Y se va a tomar toda la mirada después del misticismo nazi, que es al mismo tiempo anticatólico y antijudío, o sea, los persigue a los dos. Porque ellos dicen de esa mirada judeocristiana es de donde vienen todos los males. Entonces, de todos los males que tenemos es por culpa de ellos, hay que eliminar. Pero bueno, era simplemente un acercamiento al nacimiento de la palabra y ya estamos en la hora. Eh, esto en relación a la cultura y lo que yo creo que vamos a tener que dejar pendiente porque se nos pasó la hora. eh, los fundamentos del arte. ¿Cómo podemos mirar el arte desde una mirada que sea realmente una respuesta? En ese sentido estoy diciendo ser revolucionario en el sentido de dar respuesta al arte oficial, a la manera que hoy día, ¿no es cierto?, tiene hegemonía sobre todos nosotros, el arte y la cultura, y poder desarrollar una mirada que vaya precisamente en oposición y que al mismo tiempo esté construyendo algo positivo para nosotros. Para eso necesitamos acercarnos a los fundamentos, para eso necesitamos liberarnos un poquito, es decir, imaginen, tomen esta imagen. Nosotros estamos parados sobre un légamo, sobre un barro o sobre una capa de nieve. Ya imagínense una capa de nieve que lo ha construido el progresismo. Y nosotros estamos parados sobre eso. En aquellas cosas sobre las que estamos parados, se ha logrado instalar como principio, por ejemplo, que el gusto es importante. ¿Por qué es importante? Porque me gusta a mí, porque a mí me gusta. ¿Eh? Y hemos ido confundiendo que la belleza es el gusto o que alguna cosa de carácter sexual o sensual o de que tenga un carácter más de connotación estética, la esteticidad de la cosa, de que es simplemente agradable, es belleza. Bueno, todo eso sobre lo que estamos parados y que yo les puedo asegurar de que todos estamos en eso, porque es inevitable haber crecido bajo una mirada que ellos tienen el control, en que uno piensa que aquello que me gusta está bien. No, pero que eso no me gusta. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué el gusto? ¿Desde cuándo el gusto tiene que ver con el bien, con la verdad, con la belleza? Y para eso necesitamos palear, sacar una pala y empezar a cavar un poquito, sacar la nieve sobre la que estamos parados, hasta llegar a un terreno sólido, un terreno firme, sobre el cual podamos mirar lo que nos rodea. Pero ya habiendo limpiado un poco ese légamo. Y, y ese es el viaje que los invito a que realicemos. Ir a los fundamentos de lo que es el arte y de lo que es la cultura, que son las dos cosas que vamos a disputar, porque no podemos estar eh, simplemente rebatiendo por una cosa de gusto. Por ejemplo, alguien dice, mira, aquí acaban de pintar una cosa pornográfica, no sé qué, ya. ¿Y por qué es malo? No, porque eso está mal. Pero ¿por qué está mal? Si estamos en una sociedad que ha dicho que la verdad no existe, que el bien no existe. Y mientras uno acepta esos principios, cuando se enfrenta a algo que uno reconoce que está mal, uno no sabe cómo defenderlo. O, no sé, digo, no, pero es que esa porquería de basinica, eso no es arte. ¿Por qué? Porque es feo. Pero es feo, feo para ti, pero a mí me gusta. Entonces caemos, ¿se fijan? Caemos en la trampa del gusto. Trampa en la que nos sumergió Khan y compañía, pero necesitamos eh, rebatir eso, volver a los fundamentos, volver a la base y desde ese lugar poder establecer una mirada mucho más clara, mucho más limpia, sobre la cual poder tener argumentos y no simplemente opiniones
no simplemente gustos, sino que argumentos para poder decir por qué esa cosa no solo es fea, sino que además hace mal y es una mentira. Entonces, para eso tenemos que ir a los fundamentos de eh, volver un poquito al origen, ¿no? A ver qué es la realidad, qué son los trascendentales, qué es la belleza y qué es cultura. ¿Y cómo vamos a ver eso? Eh, para no abusar de su tiempo, yo creo que lo continuamos en la próxima reunión. No sé si les parece, Valeria, porque veo que llevo 1 hora y algo. No sé si la gente va a estar un poquito cansada. Sí, puede ser, puede ser. Y Ricardo, Sí, y para la próxima clase, ¿qué tema es? ¿Vamos a continuar con esto mismo que tienes preparado o tenías otro tema para la próxima? teníamos preparado la cadena de pensamiento que llevó al error, o sea, cómo se empezó a producir esta caída desde, eh, bueno, incluso desde las guerras del Palatinado hasta ahora, ¿no? Desde la distinta cadena de pensamiento de los Es como filósofos. la historia de la revolución, Es por como la historia resumirlo. claro, la historia de lo que hemos vivido. Pero yo Y creo que es más importante esto, acercarnos a los e- fundamentos de... eso, eso. Y entonces la próxima clase acercarnos a los fundamentos, de Y si es que modo nos que, queda un poquito de tiempo, tomamos por la supuesto, otra parte. claro que Ya, sí. perfecto, hagamos eso entonces. Fantástico. Fantástico. Yo aquí veo puro mensaje excelente como siempre. Aquí me preguntan si se podría enviar la presentación. Eso no lo sé. Queda en tus manos, Ricardo. Ya, ya, ya. Sí, sí. Sí, se podría. Bueno, tú Sí, me la sí, te mandas la, a te la mí. envío a ti para que tú lo puedas, para Eso, que tú lo el puedas. que quiere la presentación me escribe, por favor, para no andarla repartiendo así a tontas y a locos, Ah, ¿no? diestra y siniestra. Sí, porque son cosas bien. A ver, estoy mirando el chat porque hay una persona que preguntó al principio, es Elena. ¿Estás por ahí, Elenita? Sí, ahí está, que preguntó al principio qué eran los símbolos que tú tenías en las diapositivas, a la izquierda arriba. ¿Son las logias Ah, masónicas? lo vamos a Sí, ver disculpa. el proceso de transformación, ¿no? Cuando parten los primeros, a través del quinto tiempo, primero parten los Rosacruces, después parten las logias masónicas, y van a medida de que vamos hablando en el tiempo y la cadena de pensamiento que ellos van influyendo en el cambio de pensamiento, iba agregando el símbolo que correspondía a cada uno. ¿Ah? Mostré Sí, unas que profesor, estaban... que yo compré, tengo un llavero que tiene esa como una rosa. ¿Mm? Lo compré allá en Inglaterra, un llavero que es como una rosa. Y yo lo encontré súper bonito, pero lo Uy, encontré, lo miré ahí y significa que, Significa movimiento luterano. Significa movimiento luterano. Era el símbolo de los luteranos. ya, ok, voy a leer más, a estudiar eso. Gracias. y acá hay otra pregunta en el chat, que es del principio también, después les voy a dar la palabra, que dice, profesor Ramírez, ¿cree usted que hay una relación entre la Agenda 2030 de la ONU con las pinturas, mensajes, perdón que estoy medio ciega, mensajes, grafitis, callejeros y destrucción de monumentos históricos aparecidos en todas las ciudades chilenas hace ya varios años y especialmente desde octubre 2019 hasta ahora? ¿Hay alguna Eh, relación? sí, sí, sí hay una relación completa. Es decir, todo ese objetivo por desintegrar la forma, por desintegrar esta sensación natural que tiene el ser humano hacia la belleza y por lo tanto hacia el bien y la verdad, es promovido con este arte feo que es a propósito, ¿no? El arte que está deconstruido, que no tiene forma, que no... Porque para entender lo que es el bien, que eso lo vamos a hacer con los trascendentales, tiene que ver con una conexión con la forma. Y la forma, cuando, esto a nivel más abstracto, ¿no? Pero cuando la forma
necesita tomar una concreción, es decir, transformarse en algo concreto, porque el artista lo que quiere es mostrar la esencia, lo bello, es decir, la conexión entre lo que se debe ser y lo que se es. Lo que hace ahí es hacer, sí, buscando esa expresión, lo que hace ahí el artista es hacer algo bello, que objetivamente a todos nos resulta y logramos encontrar una belleza. Muchas veces no sabemos por qué, pero hay una belleza ahí profunda, que es más allá de lo superficial, de lo simplemente que gusta. Entonces, cuando el arte, o entre comillas, porque eso bajo nuestra definición, eso no va a ser arte. Cuando el arte promueve lo feo, lo grotesco, lo horrible, lo deformado, los informa, o el vacío mismo, la nada, digamos, como la pintura invisible, o la escultura invisible, o las instalaciones, o los objetos, la basinica, etcétera, lo que está haciendo es tratar de atacar la esencia del ser humano. Porque el ser humano cuando se enfrenta a una obra de arte, lo que hace es capturar esa esencia para que se vuelva el patrimonio de uno. Puedo dar un ejemplo simple. Cuando las personas viven una situación fuerte, van a la guerra y ven muchas imágenes de horror y de cosas así terribles, les hace mal, ¿no? Hay distintas formas de poder salir de ese trauma. Cuando nosotros estamos bombardeados de arte feo, de arte o pseudoarte, ¿no es cierto? Esto que está malogrado, nos está haciendo mal y nos está haciendo mal a propósito, porque ellos no solo lo hacen, sino que también está escrito. O sea, Adorno y Hockenheim escribieron, por ejemplo, cuando decía la música tonal enferma y por lo tanto esa es la que tenemos que producir. O, o el hermano Polo, que también, ¿no es cierto?, con su obra decía esto, ¿no es cierto?, va destruyendo esa conexión con la forma, con la verdad, con la bondad. Y Walter Benjamin hablaba, ¿no es cierto?, también de este romper con el estado de contemplación, donde yo puedo eh, disponerme a una conexión con algo profundo, que eso es lo que hace o debiera ser el verdadero arte, no una cosa política, por un lado, que lo toma directamente el progresismo, y por otro lado, que es la parte más estética, que lo toma el progresismo de derecha, que también lo hay, ¿no? Hay dos tipos de progresismo, pero em, las dos, en el fondo, las dos que son como aparentemente distintas, las dos están atacando la esencia del ser humano. Que abra el micrófono, parece que lo tiene apagado Valeria. Bueno, voy a aprovechar ya que ¿se escucha? Sí. Sí. Ricardo, saludos, Margarita, acá en Reñaca, ¿cómo estás? Hola, No, Margarita. la verdad es que no quiero Margarita, preguntar. Sí, esperamos un sí, poquito. ahora sí, porque parece que estabas con el micrófono apagado. Sí. La verdad es que no quiero preguntar nada porque ya en algún minuto vi algo de tu presentación que me encanta, buenísima. Me llama la atención sí el cuadro que tienes atrás, porque también cuando haces el programa, ¿cómo se llama? ¿Artes Libres? Tienes La ese tertulia, cuadro. sí, En la algún tertulia en el minuto canal de me Artista gustaría que Libre. dijeras por qué. No, solo recomendar el libro de Cristian Rodrigo Iturralde, me lo acabo de leer, es buenísimo y creo que como para introducir en la Escuela de Frankfurt, donde toca este tema del arte, por ejemplo, esta nueva proposición de música que termina siendo como aborrecible. eh, Me acuerdo mucho de eso, que me impresionó, porque yo Sí. alguna vez escuché a uno de estos músicos y no lo toleré, o sea, en 5 minutos ya me desagradó. Así que les recomiendo a todos que lo compren porque es un libro muy bien escrito, es fácil de leer, no es una cosa pesada y ahí te da una idea de dónde surge también esto más claramente, toda
esta deconstrucción que se está haciendo con estas categorías, queda muy claro. Eso solamente la recomendación. Muy bien. Gracias, Margarita. Anoté el nombre del libro y del autor por ahí en el chat. Ya, Guille, ahora sí. Te llamas Guillermo, perdona. Sí. Hola. Hola. Hola, profe Rovira, hace tiempo que no lo veía. Hola. Tengo una consulta. Si nos vamos como muy hacia atrás, tenemos, por ejemplo, todo lo que es la cultura estoica, la filosofía estoica, y ahí ya presentaron soluciones sobre estos parámetros en donde se veían deconstrucciones y falta de valores de la sociedad. Entonces, yo creo que se podría partir por ese escenario, leyendo un poco bien hacia atrás de todos estos filósofos que presentaron soluciones. Y lo otro es, ¿cree usted que la calle sería como el lugar de la batalla para la cultura? Vale decir, murales, si salen todos estos grafitis, limpiarlos inmediatamente, pero más que nada murales me refiero. Hacer como grupos de murales, de muralistas. No, sí, no creo, porque el arte en sí mismo necesita un pequeño estado de reflexión, es decir, la contemplación o ese estado de contemplación, ese estado contemplativo, requiere de un espacio digno y propicio para ello. El llevar el arte a la calle fue precisamente uno de los movimientos marxistas de la deconstrucción que buscaban destruir ese ámbito. Es decir, es una respuesta de ellos. Ellos están tratando de llevar este pseudoarte a la calle, ¿no? Está el situacionismo, están los mismos los dadaístas. O sea, hay una serie de movimientos vanguardia que cuando tú los lees, uno por uno, todas las vanguardias están buscando destruir la civilización occidental. Y todos ellos se declaran, en alguna medida, marxistas. O sea, incluso el surrealismo dice que no hay nada más surrealista que salir a la calle y pegarle un balazo al primero que se atraviese. Y que eso está bien, porque hay que destruir el orden, hay que destruir la, la tradición, el sistema de esta búsqueda del bien. Entonces, yo creo que ese ámbito, tal vez si uno sale a limpiar, sí, ahí eso es súper bueno. Salir a limpiar, salir a ordenar, eso yo creo que les duele más, eso les va a doler más a que tú pongas otro dibujo, otra pintura encima. Porque le estás rompiendo el esquema. Ellos quieren que la calle esté pintada, manchada, desordenada, etcétera, etcétera. Entonces, si tú colocas otro dibujo encima, otra pintura, otra imagen, en el fondo ya les va a molestar, pero estás igual sumando a la idea de darle legitimidad a que la muralla, la calle se puede rellenar. Pero si tú vas y lo limpias, eso sí que les va a doler. Y de los filósofos, sí, hay que volver atrás, no hay que tener temor. Antonio Machado, a pesar, ¿no es cierto?, de su militancia, él decía que había que tener cuidado con los novedosos, porque de 10 novedades, 9 son tonterías. Y la última que no lo es, tampoco es nueva. Entonces, no hay que tener temor, porque eso también es una locura que se impuso, ¿no? Que se impuso de que hay que ser nuevo, hay que ser nuevo, hay que ser nuevo, porque eso también es una mirada progresista, es decir, que como que lo anterior estaba mal, entonces tengo que inventar y sacar y crear algo nuevo. ¿No? ¿Por qué? Como artista uno no tiene que ser nuevo, un artista tiene que ser bueno. Es otra la dimensión en la que debemos estar moviendo. Hay que buscar ser un buen artista, no un nuevo artista. No porque alguien colocó una vacinica y dijo que llamó la atención. Ahora, voy a colocar otra cosa más loca. No, simplemente tratar de hacer un buen arte que llegue a la esencia del ser humano y que le haga bien. Eso sí que es más efectivo. Y todas estas cosas nuevas que aparentemente se venden
son engaños. O sea, cuando uno va al detalle, quién la compra, dónde la compra, hay un círculo progresista que mueve esos hilos. Mira, tal vez, claro, sí, tal vez vamos a continuar con los fundamentos en la próxima, pero dentro de la explicación de todo aquello que ha movido la cadena de pensamiento, nos podemos topar, o sea, ahí yo lo tengo registrado, con el MoMA. ¿Quién fundó el MoMA? ¿Quién lo financió? O sea, ¿cuál es la logia? Bueno, se los digo al tiro, la logia Rockefeller y ¿cómo se llama? La yerna, o sea, la que estaba casada con David Rockefeller, es la primera presidenta y la que desarrolla toda esta organización para atraer artistas, todos marxistas, desde Europa y empezar a crear un movimiento para poner en valor el arte de construir. Gracias, Guille. Gracias, Ricardo. Gracias, profe. Marcela. Ya, hola. Mira, yo haría, bueno, gracias antes que todo por la presentación sumamente con tanta información. Yo desde la escuela de Frankfurt por ahí y los nombres de la escuela de los filósofos, de los pensadores, ¿cierto? Hasta por ahí estaba, pero tú te fuiste mucho más atrás de temas que no tenía idea. El movimiento este de los, ¿cómo se llaman? Sociedad Fabiana. Sí, ese nunca lo había escuchado y el otro, los Rosacruces, o sea, nunca lo había escuchado. Increíble que uno siempre aprende cosas. Sí, Y es muy interesante lo que tú dices. Y son tantos movimientos y tantos nombres, pero en el fondo todo se traduce en lo mismo. Es como eh, el hombre es la soberbia del hombre, el hombre lo puede todo por sí mismo y no necesita a Dios. Y el exacto, hombre puede hacer cosas mejores que Dios, más o menos por exacto. ahí. Pero mira, yo tenía según mi perspectiva, yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que nosotros hemos hecho, bueno, arte no tanto, digo, de igual manera te lo pregunto, nosotros como personas de tendencia de derecha, ¿cierto? De derecha, hemos hecho hemos hecho algo de bien cuando se empezó a dar toda esta ola de marxismo cultural, se empezó a despertar un poco nuestro sector y hacer algunas cosas, pero algunas. Yo quiero preguntarte si tú ves que nosotros, o percibes que hemos hecho las cosas, disculpa, bien, hemos avanzado en algo, al menos en lo que, tal vez no tanto en arte, pero en hacer una cultura o contracultura. ¿Tú ves que hemos avanzado, que hemos hecho algo o que nos falta? ¿Y tú crees, lo último sería, crees que podamos construir más arte y cultura? Sería la pregunta en resumen. ¿Crees que hemos hecho algo de arte y cultura para hacer un contrapeso? ¿Y crees que, no, que podamos seguir haciéndolo y no sé si equilibrarnos o sobrepasarlo? No sé, pero Sí, sí, yo creo que no. en Yo creo que redes, no se ha pero por hecho lo ahí. suficiente. Gracias. Ya. Yo creo que no se ha hecho lo suficiente porque no se ha entendido bien qué es el arte y qué es la cultura. O sea, hemos caído en la trampa de que el arte es una cosa eh, inocua, inocua. O sea, y eso es lo terrible. Es decir, yo consumo esta película, o sea, por ejemplo, yo soy de derecha, pero consumo esta película que es progre. ¿Y por qué la consumí? Porque me gustó, fue entretenida. O sea, lo valido por el nivel de la entretención. Y no me doy cuenta de que yo estoy absorbiendo, que aquello que estoy absorbiendo está afectando mi esencia. Porque hay un desconocimiento de qué son las esencias. Entonces yo voy y absorbo algo. Y digo, no, eso no importa, es inocuo. No me importa. Y así tomo otra, y otra cosa, y otra cosa. Eh, entonces el arte, por un lado, como te decía, ha caído en la mano de estos especuladores del comercio, lo han bajado del sitial, del lugar en donde debiera estar, ¿no es cierto? Que en el fondo va a producir, que debiera producir ese elevar al ser humano, ese recuperar la dignidad del ser humano, o sea, potenciar la dignidad del ser humano. Esa es la función del arte, eh, a través de ese acercamiento a la belleza y a través de cumplir ese rol axiológico, ¿no? Que transmite valores
no valores literales, sino que valores porque me acerco a la verdad y me acerco al bien, al mismo tiempo que me acerco a la belleza. Entonces, el arte está solo en ese plano del negocio, te fijas, por el lado de la derecha tradicional, está por el lado del negocio y de la entretención. Eso ha sido instalado a propósito, está el arte como espectáculo. Qué cosa más ordinaria que hacer cosas para entretener. O sea, el arte no está hecho para eso. El arte es una cosa muy distinta, no es para entretener. El arte es algo serio. Y el problema es que el enemigo se lo tomó en serio, como te mostraba en las imágenes. Se dieron cuenta de que era serio. Entonces ellos lo tomaron, lo tergiversaron a su manera, pero por lo menos tuvieron conciencia de que eso era serio. Entonces lo han estado usando constantemente para su beneficio. Y nuestro sector todavía cree que el arte es entretención, que el arte es una cosa, que el arte es una cosa decorativa, o una cosa, no sé, así, superficial. Entonces no ha tomado conciencia, no sabe bien cómo usarlo. Prueba está, ¿no es cierto?, que en el gobierno de Sebastián Piñera, los dos gobiernos ratificó tanto como ministro de Educación y Cultura y a los equipos secundarios, gente que pertenecía al lado opuesto. ¿No? Era como, ¿qué pasa aquí? Digamos, o sea, no, es que todos los artistas son de izquierda. ¿Perdón? Perdón, eso no ha sido así. Eso nunca ocurrió hasta que se produjo una intervención sistemática. Y el otro lado, ¿no es cierto?, de cuando se habla del arte, dicen, mira, sí, el Ministerio de Arte y Cultura gasta plata y se la llevan todos los artistas de izquierda. Entonces la solución es, no eliminemos eso, no demos ninguna plata. No estoy dando ninguna solución. Simplemente estoy diciendo, voy a cortar la plata porque no sé qué hacer con eso. ¿Te fijas? No tengo cultura. Como no tengo una propuesta, no tengo un algo que yo pueda hacer, que yo pueda transmitir, que yo pueda crear, que yo pueda tener un montón de arte que nos sirva a nosotros como civilización, la opción más infantil es decir, no, entonces cortemos el Ministerio de Cultura, cerremos las plata y no hagamos nada, para que el mercado se regule solo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, eso es alguien que no entiende lo que es el arte. Cree que es una cosa decorativa, no sabe cómo funciona, no sabe que esta inercia en la que estamos inmersos durante décadas no va a cambiar porque simplemente se le deja de pasar plata a los zurdos, digamos, sino que se requiere primero que el sector nuestro tenga cultura. Y ahí vamos a entrar en el detalle, ¿no es cierto?, ¿qué es cultura? ¿No? Que no son esas definiciones que son las que tomaron estos progresistas. Gracias. Bien. Hoy, Guillermo, no te puedo dar la palabra de nuevo porque nos tenemos que ir. Así que, Juan, por favor, que sean intervenciones cortitas. Juan y después Aquiles. Hola, buenas noches. Oye, muy Hola. interesante la exposición del profesor acá, pero dos cositas. Una, yo veo una lucha entre el bien y el mal, ¿ya? El ataque a la familia, el ataque a la religión, al cristianismo, ¿ya? Entonces eso viene un poco de antes también, ¿ya? Y toma mucha fuerza, digamos, después de la Revolución Rusa. Entonces, en ese sentido, hay muchas organizaciones de mucho poder dentro del mundo que están detrás de esto. Entonces, ¿cómo se combate a ese tremendo poder? Esa es la pregunta que hago yo. ¿Cómo se combate ese tremendo Eh, poder? Yo creo que haciendo esto que estamos haciendo aquí, conversando en estas charlas, en estas reuniones, lo que organiza Foro, lo que organizan, hay varias organizaciones más que se están tratando de difundir una reflexión, un pensamiento, y incluso cuando uno esté equivocado, no importa, mientras se mantenga esa reflexión, porque vamos a tener a personas que van a estar un poquito más conscientes de lo que está pasando y no va a ser tan fácil caer en el error. Eh,
no hay que inventar el hilo negro, como se dice, no hay que partir de cero. Nosotros podemos observar lo que hizo el enemigo. El enemigo lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo es crear think tank, centro de pensamiento, que esas ideas van propagando y se van, ¿no es cierto?, masificando en los distintos ámbitos, en el ámbito del arte, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de los centros de formación y en el ámbito de la religión. Entonces, esos 4 ámbitos que son los que se han estado atacando por separado, siguiendo una línea de pensamiento, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener nuestra propia línea de pensamiento y empezar a propagar eso de distintas formas. Los que son artistas, empezar a hacer arte, que sea arte bueno. Los que están en los medios de comunicación, y si no están, bueno, crear uno y buscar y desarrollar poco a poco, con las expertise que cada persona tiene, ir generando ese movimiento, pero así, como a nivel de masa, no a nivel de política, porque incluso si tuviésemos un presidente, supongamos que mañana tenemos a José Antonio Cast, y él dice, vamos a hacer tal cosa, y toda la masa inconsciente dice, no queremos eso, no lo puede hacer. O sea, lo podría, pero él no va a ser irrespetuoso de pasar a llevar a las personas, digamos. Entonces, lo que necesitamos es primero cambiar el pensar colectivo, el sentir eh, de la comunidad, para que las ideas que nosotros queremos puedan sostenerse y mantenerse en el tiempo. Entonces, no sea él o el presidente X, ¿no es cierto?, que intenta hacer un cambio, sino que sean las personas las que piden el cambio. Y ahí es distinto. Ahí ya ganamos, ¿no? Aunque no se hagan, ya ganamos. Porque, porque nuestra mirada va a estar en la sociedad. Ya, vuelvo a decir que vamos a tener que cortar pronto, así que no sigan levantando la mano, ¿ya? Aquiles, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? sí, Ya. No, más que una pregunta es una duda que tengo. Respecto de las escuelas, respecto de saber si un tal director de cine, tal pintor, tal escritor, si yo voy a su escuela, voy a tener una orientación respecto del tipo de arte que va a hacer. Yo en el cine lo veo claramente, digamos, en la música también, pero en las otras artes como que me pierdo un poco. ¿Vamos a tocar ese tema o no necesariamente? Esa era la pregunta. Me perdí un poquito, Aquiles, si me ayudas en la orientación de qué. Por ejemplo, si yo voy a ver me meto en no sé, la filmografía de Almodóvar, ¿Ya? yo al saber en quién él se basa, al yo ver su película, Sí, no me voy a quedar solamente con el mensaje primordial que él me quiere dar, que puede ser, por ejemplo, una historia de amor. Por debajo, semióticamente, en símbolos, en utilización de colores, en utilización de plano, me quiere claro, comunicar otra cosa. Es exacto, una exacto. especie de, no sé, metamensaje, no sé cómo llamarlo, ¿me entiendes? Lo mismo en la música, en Sí, palabras que utilizan, en términos que utilizan. Si yo voy a su escuela, voy a su origen, de dónde él viene, cuál es su background, voy a estar preparado para no ser permeado mediante esa comunicación, porque esto es la imposibilidad de no comunicar, digamos. Nosotros siempre estamos bombardeados ante la comunicación. Entonces, muchos de esos mensajes pasan subliminalmente, pero el yo tener información, puedo poner la barrera a este tipo me quiere vender esto. sí, Esa es mi sí, pregunta. Si sí, vamos te a entiendo. analizar ese tipo de cosas, me refiero. Sí, eso es útil y si se puede, ¿no es cierto?, llegar a tener ese conocimiento de las escuelas que lo mueven, es bastante fácil, ¿no? No es tan complicado. O sea, salvo elementos más de carácter técnico, la mayoría de los artistas, de las vanguardias que se han ido desarrollando, todos están en esta línea del progresismo. Hay unos poquitos que no, pero en su mayoría sí. Y lo que prima, ¿no es cierto?, es una mirada eh, desde el punto de vista metafísico que desarraiga al ser humano de su dimensión espiritual. Eso es como la clave, ¿no? Eso es lo que está presente. Tú puedes tener una comedia en donde todos se relacionan y se ríen y juegan y pasan cosas,
pero lo que subyace es que no existe el bien, no existe el mal. Es decir, cualquiera se puede meter con cualquiera, porque en el fondo lo que están mirando al frente es solo carne y hueso. No veo que al frente tenga un ser humano que tiene alma, que es más que eso, es más que la carne y el hueso, sino que hay algo más. Entonces, hay detalles donde uno se puede ir fijando, pero no es necesario, o sea, y esa es la gracia, ¿no? Que, que desde una mirada, podríamos decir, filosofía realista, desde una mirada realista, el ser humano tiene en forma que viene con él mismo, ¿no? Con su conformación, él tiene una capacidad de poder acercarse a aquello que es bueno y aquello que es malo. Es decir, tiene la capacidad, intuye cuando se enfrenta a algo que está mal. Lo que pasa es que no tiene la herramienta para poder defenderlo y como todo el entorno le está diciendo que eso es bueno, no se atreve, ¿no? Por ejemplo, te dicen ya, voy a colocar esta basinica y voy a decir que eso es mi obra de arte. Y entonces la persona se siente como débil y dice, pucha, tal vez seré yo el tonto que no aprendí o el arte tengo que aprenderlo para poder disfrutar. No me basta esta estética natural, entonces necesito aprender una estética formal para poder aprender y gozar, etcétera. ¿Te fijas? Todo eso, cuando el arte requiere de explicación, es porque no es arte, porque no se está mostrando por sí solo. Entonces, el ser humano, cuando miremos un poquito la antropología del ser humano, tiene la capacidad, y eso es bien mágico, no me había puesto a pensar en eso, pero es bien mágico porque el ser humano tiene la capacidad de poder reconocer cuando algo es bello y cuando algo es feo, cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Tiene esa inclinación. Lo que pasa es que falta ahí potenciarla para que crezca y sea más fuerte. Jorge, ¿se fue Jorge? Jorge Soto. No, estoy acá. Aló. ¿Vas a hacer la pregunta, Jorge? Más un comentario, tomando lo primero que decía el expositor respecto a los recursos en este mundo de arte o qué podemos hacer desde la derecha. Mi idea, la primera es que este arte artificial progresista, al ser feo, genera el desapego y uno lo puede observar en la propuesta artística nacional. La verdad es que las personas, uno se da cuenta el desagrado, el desinterés, la apatía que le tiene al arte vanguardista y progresista. Es muy evidente. Eh, pero falta eso como quizás de poder darle una definición, para no perder las esperanzas. Si bien ellos tienen un presupuesto millonario, no tienen la inclinación del gusto del público de su favor. Sí, Eso, uno se lo observa, las galerías progres vacías, 2, 3 personas, los sí, círculos culturales están pelados. Es un sí, mundo bastante desagradable. Ir a ver un teatro y ver la cara de tu tío, de tu mamá, con cara de qué mierda sí, estoy viendo, no se entiende. sí, Y nosotros mostramos algo que es intuitivamente bello y con eso ganamos corazones y espíritu. Así que así es, es súper, o sea, no es sencillo, pero hay un camino, hay una posibilidad exactamente, con una probabilidad grande de poder conquistar. exactamente. Ellos luchan, ¿sabes qué? Y para suerte nuestra, ¿no? Ellos están luchando contra la realidad. Porque la realidad tiene un orden, la realidad tiene una belleza y es verdad, pero como ellos necesitan corromper todo eso, constantemente están luchando contra la realidad, es su peor enemigo, la realidad, y con todo lo que ella conlleva. Y nosotros, como tú bien señalas, tenemos a nuestro favor esto, tenemos a favor la belleza, la verdad y la bondad. O sea, son las mejores armas de las que disponemos, son los trascendentales. Lo que falta es empezar a trabajar en eso. Porque tenemos, por ejemplo, a alguien, ya un padre que tiene un hijo o una hija que quiere estudiar arte, va a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, y no sale haciendo arte bello, sale haciendo arte progresista, instalaciones o cosas abstractas, sin forma, deconstruidas. Entonces, lo que falta es canalizar esas inquietudes para que en pocos años podamos tener, en 5, en 10 años,
tengamos a jóvenes artistas que estén haciendo de verdad arte bello. Y aprovechar ahora que hay un movimiento mundial, porque en Europa existe el Museo Europeo de Arte Moderno y en Estados Unidos está la IRC, que son organizaciones internacionales que han estado promoviendo precisamente este arte que va en contra del arte de la deconstrucción. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Yo allí lo voy a dejar por la mano levantada porque él ya intervino una vez. Así es que para la próxima que pregunte de nuevo. Te agradezco, Ricardo, realmente estuvo interesantísimo. Esta ha sido una de las clases con más audiencia, te lo digo para que estés contento. Em, y vamos a esperar la que sigue para que nos sigas contando, para que veamos ahora, bueno, como tú dices, cómo es el ser humano y por qué está tan predispuesto por naturaleza a lo bello, al arte, al buen arte, y cómo entonces el buen arte es un gran mecanismo para sostener esta naturaleza del mejor modo posible, evitando la revolución. La revolución desde el punto de vista de uno mismo, pero evidentemente desde el punto de vista del bien común, que es lo más importante, ¿no? Así es que aquí Marcela está preguntando, ¿nos puedes repetir, Ricardo, los nombres de las organizaciones que dijiste recién en Europa, Estados Unidos? La de Europa se llama MEAN, esa es la sigla, MEAN, que es Museo Europeo de Arte Moderno. Museo Europeo de Arte Y la de Moderno. Estados Unidos es la ARC, la IRC, que es como un centro para la renovación del arte. Las dos Ya. están dando la batalla ya hace tiempo, no tan tempranamente como nosotros. Acá, cuando me tocó ir al Museo Europeo de Arte Moderno, la directora Cristina me dijo que nosotros acá en Chile, en la academia que tenemos, habíamos sido los primeros. Pero ellos ya tienen una infraestructura bastante grande, muy desarrollada, muy elaborada, mucho más que lo que he podido hacer yo solo acá en Chile, pero están en esa línea. Qué maravilla, Ricardo, qué maravilla. Entonces ya todos nos tenemos que poner las pilas, empezar a buscar recursos económicos para sostener esta iniciativa y bueno, y también de algún modo nosotros como representantes no sé, del mundo de la derecha, no sé si llamarle derecha o cómo llamarle, no importa, pero los no No revolucionarios, progresistas son mejor. no progresistas, los no progresistas, los no revolucionarios, em, también formarnos, pues formarnos en antropología, en quién es el hombre, pero también teniendo eso en mente, bueno, en el buen arte, en las buenas manifestaciones culturales y difundirlas en nuestras familias, en nuestros amigos y por supuesto en el mundo de la público, ¿no? Así. Así es que, bueno, Ricardo, te esperamos para la próxima semana y a todos ustedes también. Si alguno de ustedes no está inscrito en el curso, me avisa, porque si no, no le va a llegar el enlace, ¿ya? Listo. Muchas gracias por todo. Gracias Que por estén todo. muy bien. Chao, que Buenas estén muy bien. noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Profe. Excelente, Chao. gracias.